Me contaron de mis ancestros, traídos de la madre patria, cruzando todo el Atlántico para llegar a esta América, con grilletes y cadenas, envueltos de mil desgracias. A voces también dijeron que todos ellos eran negros, perdiendo su identidad, diferenciando las razas, que eran menos que nada, que no tenían voluntad, que solo eran mercancía para vender y para comprar. A voces también oí que no nos pusieron en contra, que mi hermano el capataz se creía superior, maltratando a su gente, agrandando al opresor. Las mujeres solo eran sumidas en la infancia, fábrica apropiadora, dando el mejor semental, buscando romper este eslabón de infamia. Muchas veces decidían morir para descansar. A voces también dijeron que éramos diferentes. Diferentes es verdad, porque no tengo venganza, porque ellos demostraron ser una raza débil, buscando a un superior
que le diera una esperanza. Esa es la reacción de miedo y de cobardía. Se sienten acorralados como un animal en jaula por una raza que creyeron que no se liberaría. A voces yo les digo, con experiencia vivida, el racismo solo es una enfermedad de la ira, convertida en poder, de ambición y egoísmo, de placer y gozo, del capitalismo estructural. Este continuará mientras dejemos que exista. En Ecuador aún existe queriéndola maquillar, con leyes grandiosas para defender tu derecho, plasmados en documentos para los más vulnerables. A voces voy pregonando, debemos conocer su historia para así no repetirla y guardarla en la memoria. A voces sigo gritando, no quiero leyes sordomudas, quiero leyes que hablen. Buenas tardes a todas, a todes y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio del Círculo de Lectura y Conversación sobre el libro Racismos en Ecuador, Reflexiones y Experiencias Interseccionales. Les acabé de leer el poema Racismos en Ecuador a voces de Sofía Maribel Caicedo Vivas. Este poema está en este precioso libro del cual vamos a comentar hoy. Les recuerdo que estamos en la Semana Académica Antirracismo, Sentipensares, Representaciones y Resistencia Feminista, organizados por la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba, la Universidad de Antioquia y la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional. Este círculo de lectura hace parte del programa que la Escuela de Estudios de Género ha venido desarrollando. Y hoy nos vamos a acercar, a adentrar a esta apuesta que mujeres y hombres en el Ecuador que vienen trabajando los temas de antirracismo decidieron desde el 2008 juntarse para poder sacar esta compilación de textos que vamos a conocer hoy. Entonces, el libro que vamos a comentar, Racismos en Ecuador, Reflexiones y Experiencias Interseccionales, es el trabajo colectivo de varias personas en el Ecuador. Hoy tenemos aquí la presencia de Sofía Zaragozín, editora, de Rose Barbosa, también editora, de Belén Congo Piñeiro y de Angie Farfán. Ellas más tarde nos van a también a compartir la experiencia de haber compilado este trabajo tan maravilloso. Lo que vamos a realizar hoy es una lectura colectiva, como ese pensar, juntar esos pensares también colectivos, hacer otras interpretaciones de este libro. Entonces, les vamos a invitar para que vayan levantando sus manos y puedan también acercarse a la lectura colectiva. Esto que propicia otras experiencias. Hoy, entonces, en este momento, les voy a hacer un pequeño abrebocas del libro porque esa presentación nos la va a hacer Belén Congo. El libro se resume en 4 capítulos. Un capítulo que habla de interseccionar, otro de nombrar, otro de dislocar y por último una bonita presentación de las autoras y autores de este texto. Este texto salió en octubre del 2021 y tiene una experiencia, al menos lo que alcance a comprender en su lectura, que articula una apuesta antirracista, una apuesta también feminista, que empieza a cuestionarse cuando este colectivo de personas en el 2018 se reúnen a sentipensar los temas del racismo, ya sea por experiencias propias o por experiencias cercanas, pues empiezan a hacerse cuestionamientos sobre el mestizaje y la blanquitud. Y a partir de ahí empiezan a generar estas reflexiones que vamos a encontrar en el libro, ya sea en poemas como el que leí, o en unas reflexiones de reseñas o ensayos que están ahí, que habla de lo negro y también de lo indígena. También esas reflexiones pasaron por una falsa izquierda, por esa exotización y apropiación cultural que hay sobre la etnicidad ecuatoriana, los racismos y los modelos de convivencia cultural. Entonces vamos a encontrar una amalgama de temas y experiencias relacionados con el racismo en esta compilación. Voy a hacer una pequeña presentación
de sus editoras. Hablemos entonces de Sofía Zaragoza. Sofía es geógrafa feminista descolonial que promueve la epistemología transloca. Doctora en geografía por la Universidad de Cambridge, es también profesora investigadora de la Universidad de San Francisco de Quito, profesora visitante del Departamento de Género de la Flaxo, con sede en el Ecuador. Sus investigaciones se centran en la geografía feminista descolonial y los procesos de racialización del espacio. Forma parte del colectivo de Geografía Crítica del Ecuador y el colectivo Resistencias Cimarrunas, que hace parte también de este texto. También está como editora Ros Barbosa, psicóloga que actualmente es doctoranda en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra en Portugal. Tiene conocimientos en gobernanza e innovación y es profesora voluntaria del Núcleo de Estudios de Lenguaje y Sociedad del Centro de Estudios Avanzados Multidisciplinares en la Universidad de Brasilia. Sus intereses de investigación están relacionados a las teorías y epistemologías feministas, interseccionales y antirracistas, las formas de producción del conocimiento, los testimonios como construcciones narrativas del presente y la justicia transicional en América Latina. En Ecuador también hace parte del colectivo Resistencias Cimarrunas. Tenemos también a la coautora Belén Congo Piñeiro. Ella proviene de una familia migrante ecuatoriana. Su padre nació en Caldera, Valle del Chota, y su madre en Palmas, al norte de Esmeralda. Por sus venas recorre el cimarronismo, la resistencia, la subversión, en completo tránsito de su propia resistencia. Nació en Quito y se autoidentifica como negre afroandina costeña. Se dedica al aprendizaje de pedagogías propias de la primera infancia como guía necesaria para hacer posible una nueva escuela. También contamos con la presencia de Angie Farfán, otra de las coautoras del texto. Angie es estudiante de la maestría de investigación en Historia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, en el Ecuador. Es licenciada en Antropología por el University College de Londres. Sus intereses de investigación incluyen la herencia y cartografías coloniales, la creación de ficciones genealógicas y tecnologías de blanqueamiento en América colonial del siglo XVIII, así como la configuración del afecto y el deseo en la sociedad colonial. Entonces, aquí estamos con unas pensadoras ecuatorianas de diferentes linajes, de diferentes historias, que en este bonito libro han puesto parte de su existencia, de sus resistencias, y vamos a conocer un poco más de ello. Para ello, invitamos a Belén que nos haga una pequeña introducción sobre el texto que vamos a leer. Buenas tardes con todas, todos, todes. Es un placer, un gusto y una emoción estar aquí, compartir con ustedes estos espacios de diálogo y de reflexión. Pues bueno, el trabajo que se ha hecho visible, que se ha dado también en el tacto y también desde lo visual, tiene que ver con un trabajo, con un resultado, con un esfuerzo colectivo de ir justamente planeando, sosteniendo, creando, generando diferentes reflexiones que nos permitan entrar justamente en qué es lo que queremos, en qué es lo que queremos, qué es lo que queríamos o cuál es nuestro objetivo. Y uno de ellos era justamente situar el debate entre la raza y el racismo, ¿no? Y cada vez que nos juntábamos mensualmente para generar estas reflexiones y al mismo tiempo prácticas antirracistas, lográbamos leer o encontrar otros textos que nos permitan considerar
temas justamente relevantes para esta introspección colectiva, ¿no? Y uno de esos temas recurrentes justamente era priorizar las acciones antirracistas sobre la reflexión interna de cada una, y además generada, y eso ha sido lo más hermoso, desde los lugares propios de enunciación de cada una de nosotras, y como la interseccionalidad, el concepto base para poder entender desde cada uno de nuestros cuerpos, pieles, existencias, reexistencias, cómo el racismo nos atraviesa y cómo asimismo tenemos diferentes estrategias de resistencia. Y esa resistencia como una estrategia fundamental para poder llegar a estas reflexiones antirracistas, ¿no? Entonces el libro, como resultado de todo ese trabajo, tiene una belleza, pero invaluable, de cada una de nosotras, de cada uno de nosotros, de nosotres, quienes ponemos en estas páginas, nos ponemos nosotras mismas, nosotros mismos en juego, ponemos nuestra, de alguna forma, intimidad en estas letras y creamos un pensamiento desde abajo, desde adentro y también hacia afuera, hacia como lo que ustedes ahora tan hermoso y tan valorablemente lo están haciendo como estos círculos de estudio. Muchísimas gracias a todas, a todos, todes, y adelante, pues, y aquí estaremos. Muchas gracias, Belén, por esa introducción. En este momento les vamos a compartir el link donde pueden descargar el libro en su editora de FED Ildis. Entonces, acá ya en la cajita le vamos a poner el link donde ustedes van a poder acceder a este libro para que lo tengan y empiecen a compartir. En este momento vamos nosotros a empezar a hacer la lectura colectiva. Lectura colectiva también como un espacio de reflexiones y aprendizajes conjuntos de estos temas. La lectura que vamos a hacer, el libro tiene 219 páginas, no nos vamos a acercar hoy a esas 219 páginas y hemos hecho para esto un pequeño resumen. Este resumen contiene las siguientes partes: la introducción y algunos fragmentos de unos textos que están dentro del libro, como es la parte del activismo de cada día ser mujer, mujer negra en Ecuador, del cuerpo de mi abuela al cuerpo que habito. Está apartado, escrito por Belén Con. Y el texto de Efectos Ocultos, una traición al archivo colonial, de Angie Farfán y Lona Duchamp. Entonces vamos a acercarnos hoy a esos textos. Vamos a compartir, manitos levantadas para que podamos empezar a hacer esa lectura. Les invito, las invito a que puedan levantar sus manos para ir leyendo fragmentos del texto. Es una lectura de 14 páginas que nos va a tomar aproximadamente 50 minutos. La idea es que cada una de las personas aquí presentes en este espacio de lectura colectiva puedan levantar la mano y leer un fragmento, leer un párrafo, leer algunas líneas, como se sientan más cómodas y más cómodos para poderlo hacer. Pero como es un espacio de lectura colectiva, pues la idea es que leamos entre todas, todos y todos quienes estemos acá. Ya veo manitas por acá. Invito a Tania Pérez Bustos para que inicie la lectura. Gracias, Dani. Para el colectivo Reexistencias Cimarrunas, las comprensiones relacionales del racismo han sido clave para salir de nociones simples, lineales y binarias. Comprender el racismo de manera relacional es reconocer que todos formamos parte de procesos de racialización de territorios y cuerpos, recordando al mismo tiempo que las afectaciones y consecuencias de esos procesos son más graves para poblaciones indígenas y afrodescendientes, y que existen puntos de encuentro y desencuentro entre las formas de convivencia cultural.
¿Pueden subirlo un poco más, por favor? Gracias. En el país, como en otras partes de América Latina, la interculturalidad, no el multiculturalismo, ha sido el marco para la coexistencia cultural. La principal diferencia es que mientras el multiculturalismo depende de la comprensión vertical de las relaciones raciales en términos de la mayoría y las minorías, la interculturalidad genera relaciones horizontales donde no hay ni mayoría ni minoría. Y aunque en la actualidad el neoliberalismo multicultural ha definido cómo la coexistencia cultural realmente ocurre en la vida cotidiana, la interculturalidad sigue siendo el objetivo político de las relaciones interraciales en Ecuador. Está incrustado en nuestra Constitución y ha sido un sello distintivo de las luchas indígenas, particularmente en lo que respecta al buen vivir y los modelos de etnoeducación. La interculturalidad ha tenido un efecto directo sobre el tipo de consideraciones que ha suscitado de manera colectiva. Así, nuestra comprensión sobre el racismo desde un enfoque intercultural se basa en una idea relacional de la construcción social de la raza en el que todos somos racializados y formamos parte de procesos de racialización donde buscamos crear relaciones horizontales de convivencia cultural. Le damos la palabra a Nicole. Gracias. Otro tema que ha predominado en nuestras acciones y reflexiones ha sido la traducción cultural y lingüística de términos pertenecientes a la teoría crítica de la raza. Temas como el racismo estructural, el capitalismo racializado y el racismo ambiental están escritos en inglés y se refieren en gran medida al contexto estadounidense. Pasamos varios años discutiendo, conversando y traduciendo conceptualmente, culturalmente y lingüísticamente la teoría crítica de la raza para el entorno ecuatoriano. Müller escribió recientemente sobre el privilegio lingüístico implícito en el dominio del inglés en la producción geográfica, donde el lenguaje es una categoría importante de diferencia que sostiene paisajes epistémicos desiguales. Paradójicamente, la mayor parte de la literatura de teoría crítica de la raza sobre las Américas o desde una escala hemisférica se publica y produce en inglés. En ese sentido, un ejemplo interesante es Brasil, un país de lengua oficial portuguesa y con la lengua de señas como segundo idioma oficial, y más de 273 idiomas de los pueblos indígenas, que publica la mayoría de los resultados de las investigaciones en periódicos científicos en inglés. Esto se ha mantenido en las últimas décadas, cuando el país se consolidó como referencia internacional en los campos de los estudios raciales críticos. Las políticas de financiación del conocimiento incentivaron activamente publicaciones en inglés, lo que dificulta el acceso y restringe su difusión más allá de los círculos académicos tradicionales. Por tradicional, compréndase al hombre blanco heterosexual urbano y de las clases media y alta. Mara Viveros. Interseccionar, nombrar y dislocalizar. El racismo en Ecuador. Esta antología nació de una provocación de Naomi Chalá, participante del ciclo abierto de lecturas sobre la obra de Angela Davis, en una mesa redonda sobre los próximos pasos del ciclo. La propuesta de Naomi fue que un registro de las experiencias de mujeres, hombres y personas no binarias que se reconocían a sí mismas como no blancas pudiera profundizar las reflexiones sobre lo que habíamos sentido e intercambiado durante los encuentros. El objetivo era hacer memoria y testimonio de lo vivido individualmente y compartido a lo largo del ciclo, para dar sentido a las vivencias y traumas colectivos perpetrados por el racismo. La idea era llegar a una voz a través de consideraciones íntimas, como anotaciones en diarios, poemas y ensayos, o manifiestos y cartas públicas y textos académicos. Reventar la rutina y costumbres opresivas y aventar a tabúes.
a través de la conciencia y consecuente acción política para el cambio social. Nuestra intención, como la de Moraga y Anzaldúa, fue precisamente partir del racismo como tema amplio y luego preguntarnos, ¿qué hacer de aquí y cómo? Y como ellas, empezar a tender puentes entre las historias concretas de racismo en nuestra vida cotidiana y las respuestas antirracistas que se encuentran en nuestros enfrentamientos diarios. Se pretendía liberar las narrativas de formatos predeterminados y fomentar el intercambio de experiencias, prácticas, impresiones y el plurilingüismo. Dichas narrativas combinan el ser afectada con la reflexión, está tapado con la reflexión comprometida con las transformaciones que buscamos ver en el mundo. Las 3 secciones que componen esta antología buscan retener la complejidad que implica el tema del racismo. Así, interseccionar, nombrar y dislocalizar se convierten en estrategias antirracistas para enfrentar las estructuras de dominación que perpetúan las desigualdades. Precisamente por esta atención centrada en los sistemas de dominación, no podemos dejar de señalar las contradicciones que entraña la producción de una publicación. A lo largo de la organización de esta antología, fuimos testigos de cómo la devaluación del trabajo intelectual ha impactado la vida de las mujeres racializadas como no blancas. Mientras que en entornos de clase media y alta, el trabajo intelectual se puede realizar desconectado de las necesidades materiales, las mujeres no blancas se ven obligadas a buscar la supervivencia diaria, en medio del desempleo, la inseguridad laboral y el desamparo del Estado. La pandemia ha recrudecido en jerarquías aún más crueles y la lucha por llevar el pan a la mesa se ha convertido en un imperativo para muchas autoras que han expresado su interés en participar en esta antología. El pensamiento crítico, utilizado a través de la supervivencia, así define el trabajo intelectual la pensadora negra feminista estadounidense Bell Hooks. Como la autora, reconocemos la importancia de la praxis para el cambio social y el hacer político radical. Creemos que la comprensión de uno mismo y del mundo que emerge, mediado por las preguntas más contundentes, es inseparable de las luchas por la justicia. Este conocimiento sensorial pasa por la interpelación de las condiciones concretas de nuestra vida y por la subjetividad. El trabajo intelectual y la política cotidiana como una sola. Entonces, el trabajo intelectual no es superfluo y no conduce a un distanciamiento de la comunidad, sino a una participación plena en estas redes. Vanessa Suárez. Interseccionar. Los textos de la primera sección, interseccionar, llaman la atención sobre cómo la raza, la clase y el género están interrelacionados. Inspirada en las tradiciones feministas y antirracistas, la interseccionalidad propone que las desigualdades de raza, género, clase, edad y sexualidad, por ejemplo, se consideren juntas y no por separado. Esto se debe a que los ejes de discriminación, cuando se intercruzan, producen formas particulares de vulnerabilidades, diferentes a las que representa cada eje independiente. De esta manera, enfocarse en los marcadores individuales de la diferencia conduce a una clasificación equivocada de los grupos sociales, que se ven afectados por su posición específica y concomitante en múltiples sistemas de poder en una matriz de dominación, que tiende a cambiar con el tiempo y a materializarse de manera diferente en instituciones y lugares diversos. Natalia Quiseno. Así, el paradigma interseccional parte de categorías identitarias: mujeres, mujeres negras, personas sin hogar, indígenas, personas con necesidades especiales, LGBTIQ+, para analizar las intersecciones entre sujetos, sistemas e identidades. El objetivo es comprender cómo estas interacciones actúan en combinación con otros
generando nuevos ejes de discriminación e inequidad, configurando cuestiones estructurales y políticas. Nombrar. La reproducción efectiva del racismo se da, por un lado, por la dificultad para nombrar comportamientos racistas y por otro, por el conflicto para identificar cómo las cuestiones estructurales reactualizan la subordinación de los cuerpos racializados como no blancos en esferas de la vida. En el tema del comportamiento, la violencia casi siempre es a quemarropa, pero sutil, por lo que lleva tiempo ser digerida. En estos casos, el racismo no siempre se expresa a través de insultos explícitos o referencias directas al color de la piel, la forma de la nariz, la boca, la textura del cabello. Se refiere incluso a las costumbres, el acento, el idioma o el lugar de origen. La mayoría de las veces son pequeños gestos que apuntan a la reactualización del trauma individual. Una mirada atenta a nuestras espaldas en un centro comercial, alguien que cambia de acera para evitar nuestra presencia, un registro policial al azar, entre otras innumerables situaciones. El racismo no se limita al comportamiento racista y a la violencia individualizada. Como recuerda el jurista negro brasileño Silvio de Almeida, es estructural porque históricamente, al tiempo que mantiene los privilegios económicos, culturales y políticos de los grupos racializados como blancos, sostiene las desventajas de los grupos no blancos. Los documentos de la segunda sesión demuestran los esfuerzos de autoras y autores por comprender cómo se articula el racismo estructural en nuestra vida cotidiana. En las escuelas, en el interés cobrado por los prestamistas, en el hiperencarcelamiento de la población negra, en la invisibilidad de sus luchas y su dolor. Sofía. Dislocalizar. Como proceso histórico, el racismo forma parte de jerarquías de desigualdades que situadas se reproducen según coordenadas de tiempo y lugar. El racismo no es un atributo de una sola sociedad o país, ni lineal y homogéneo. Es precisamente su plasticidad la que le permite actualizarse en diferentes cuerpos, experiencias y geografías. Los escritos de esta sección dan cuenta de los impactos del racismo en este constante desplazamiento y dislocalizar de fronteras, a veces literal, a veces íntimo y subjetivo, pero siempre material. El activismo de cada día. Ser mujer negra en Ecuador, del cuerpo de mi abuela al cuerpo que habito. Belén Congo Pineiro. A desaprender lo aprendido para volver a aprender. Juan García Salazar. Para aprender a desaprender hay que caminar. Caminar cuestionando y preguntando. Paulo Freire. Para mí es importante iniciar este documento con mi testimonio de lo que significó vivir en un entorno que no incluye en ninguno de sus ámbitos al pueblo negro como parte fundamental del forjamiento del Estado-Nación de Ecuador. Como maestra de profesión, desde hace algunos años, sé a ciencia cierta que uno de los principales ámbitos de silenciamiento es la escuela, en donde en las metodologías docentes la sabiduría, los conocimientos, las filosofías y los principios del pueblo negro están completamente ausentes, silenciados o malinterpretados. En este recorrido pongo en consideración mi paso por la escuela, donde se generó un malestar constante por reconocerme como niña negra afroquiteña. Desde los imaginarios de los otros se disminuía mi identidad con constantes actos de racismo a los que me enfrentaba a diario. La voz de mi abuela, mi madre y la mía son los tres ejes fundamentales para reconocer los procesos de resistencia desde un activismo cotidiano. ¿Podrías subir un poquito la pantalla, por favor? Gracias. Estos son expresados en primera instancia desde la inconformidad de sentirnos discriminadas en todo espacio, sin tener conciencia de los actos de resistencia intuitivos hasta el despertar de una conciencia política y de reivindicación a través del acceso a nuevas teorías críticas que la academia me ha brindado a lo largo de mi excursión por mis estudios de maestría en estudios de la cultura y el género. A partir de este momento, abro la posibilidad de teorizar estos actos racistas, lo que me ha permitido ampliar el proceso de reflexión sobre mi experiencia de vida.
Dentro de este recorrido es fundamental analizar algunos conceptos que me han facilitado reivindicar mi ser negro y mis formas particulares de relación con mi entorno. El activismo negro, la interseccionalidad, el endorracismo, los microrracismos, etc. Son conceptos que ayudan a entender la problemática del racismo y al mismo tiempo dan cuenta de los procesos de lucha del pueblo negro a lo largo de la historia y que van tomando forma a través del testimonio y la descripción. Ahora, Andrea. Provengo de una familia migrante afroecuatoriana. Mi padre nació en Caldera, una comunidad ubicada en el Valle del Chota, provincia del Carchi. Mi madre nació en Las Palmas, un pequeño pueblo ya desaparecido del cantón San Lorenzo en la provincia de Esmeraldas. Ambos llegaron a Quito siendo adolescentes. Mi padre fue obrero durante la mayor parte de su vida. Trabajaba en la fábrica de electrodomésticos ECASA. Mi madre, desde el momento en que vino a esta ciudad, trabajó en el servicio doméstico. Mi infancia y mi juventud se caracterizaron por las dificultades económicas. Sin embargo, para mis padres, la educación de sus hijos e hijas fue siempre su prioridad. Todos sus esfuerzos se orientaron a ofrecernos las mejores oportunidades posibles para que, como nos decía mi madre frecuentemente, no repitiéramos sus vidas. Cuando mi hermana gemela y yo teníamos alrededor de 14 años, mi madre nos contaba muchas historias de cómo había sido moverse desde su pequeño pueblo negro, La Boca, hasta la gran ciudad blanco-mestiza, Quito. Mi madre llegó aproximadamente a los 17 años a laborar en la casa de una familia blanco-mestiza y no pasó mucho tiempo hasta que en el trabajo sufriera episodios de acoso por parte del ingeniero, el dueño de la casa. Se hicieron constantes. Este no es un caso excepcional, como le explica Mara Viveros en su texto La interseccionalidad, una aproximación situada a la dominación. Los análisis interseccionales ponen de manifiesto dos asuntos. En primer lugar, la multiplicidad de experiencias de sexismo vividas por distintas mujeres y en segundo lugar, la existencia de posiciones sociales que no padecen ni la marginación ni la discriminación, porque encarnan la norma misma, como la masculinidad, la heteronormatividad o la blanquitud. Carolina García. Al ser una mujer negra y pobre, el dueño de la casa la trataba prácticamente como si fuese de su propiedad. Le hacía propuestas indecorosas a escondidas de la esposa. Luego, con el pasar del tiempo, la esposa se dio cuenta de las intenciones de su pareja y comenzó a despreciarla. En este sentido, el concepto de interseccionalidad es de suma importancia para comprender cómo operan estos actos de opresión frente a un ser humano con desfavorables circunstancias de clase, género y raza. Desde la primera perspectiva, toda dominación es, por definición, una dominación de clase, de sexo y de raza, y en este sentido es en sí misma interseccional, ya que el género no puede disociarse coherentemente de la raza ni de la clase. Mi madre, la primera de 7 hermanas y 2 hermanos, a pesar de su juventud y soledad en la ciudad, siempre se paró duro. Nunca se dejó embaucar por las pretensiones de este señor ni por los desprecios de la esposa. Es decir, sin nombrarlo aún, su resistencia diaria como mujer negra en la ciudad ya se convertía en activismo negro, en la resistencia de una mujer negra. En este sentido, Betty Ruth Lozano, feminista negra colombiana, aclara cómo la concepción de mujer universal desconoce una diversidad de mujeres oprimidas en diferentes formas, en detrimento de su condición de raza, clase y género. No se trata solo de cuestionar el universal mujer, entre comillas, del feminismo eurousacéntrico, ni del señalamiento de la cuota de responsabilidad ante el racismo de las mujeres blancas. Se trata especialmente de mostrar cómo diversas mujeres negras construyen propuestas subversoras del orden social que las oprime de diferentes formas en razón de su condición racializada, de pobreza y de mujeres sin necesidad de acudir a las categorías centrales del feminismo, al que muchas ni siquiera conocen, y al que otras rechazan por prejuicio, y algunas más, sobre todo mujeres negras académicas, le tienen críticas muy fundamentadas, proponiendo otro feminismo al que definen como autónomo y local. Estos actos para inferiorizar, vistos como normales por la familia, mi madre los soportó durante muchos años. Uno de los medios de resistencia era salir de vuelta a su recinto, La Boca, cada vez que tenía la oportunidad. Ahí se congregaba toda la familia. Mi madre volaba a desfogar en su pueblo todo su reprimido y silenciado todo su ser reprimido y silenciado violentamente en la ciudad.
Cuando llegaba a su casa, la acogida era lo más hermoso que experimentaba. En estos momentos de encuentro, mi madre lograba recargar su fuerza, la que necesitaba en sus pies, su piel, su corazón y su mente para regresar a la ciudad, bien parada. No por negra y pobre me van a pisotear. Siempre nos repetía. Estas historias son parte de todo un universo de percepciones, sensaciones, aprendizajes, imaginarios, etcétera, que se van organizando en el cuerpo de un ser humano a partir de relaciones de poder y resistencia. La vida de mi madre no solo se constituyó desde la experiencia de su propio cuerpo, sino que fue también heredada del cuerpo de mi abuela y esta, a su vez, del cuerpo de mis ancestras. Vidas que se extendieron hasta el cuerpo de mi hermana gemela, el de mis hermanos, de mis tías, mis primas, el mío. Todos cuerpos, todas vidas entrelazadas. Como Charagotsky nos explica, cuerpos como materia simbólica y terreno de disputa. El cuerpo como materia simbólica, objeto de representación y producto imaginarios sociales, siempre se manifiesta como un terreno de disputa en el que se aloja un conjunto de sistemas simbólicos entre los que se destacan cuestiones vinculadas al género, a la orientación sexual, a la clase, a la etnia o a la religión. Valentina Herrera. Ya, perdón. Al nacer en una ciudad mestiza, desde mi infancia hasta ahora en mi vida adulta, soy la única negra en todos los espacios a los que accedo. Al ser la única negra, he sufrido todo tipo de discriminaciones. Recuerdo claramente cuando a mis tiernos 7 años, en la escuela había una niña más grande que yo que siempre me quitaba mi colación. Yo le tenía mucho miedo. Ella siempre me trataba de morena y eso llenaba de ira mi interior. Mi única vía de escape de toda la rabia que sentía era llorar. En la escuela estaba junto a mi hermana gemela. Ella era mucho más fuerte que yo. Me refiero a su tenacidad y fortaleza para enfrentarse con valentía al abuso. Era mi hermana la que siempre me defendía de esta niña mayor que me maltrataba. En este caso, la resistencia de mi hermana se enfocaba en defender a viva voz nuestro derecho a no ser maltratadas. Hasta mi adolescencia, hubo en mi pecho algo atravesado, algo que no lograba nombrar, algo que me molestaba profundamente. No sabía lo que era hasta que un día lo comprendí. Era mi color de piel. ¿Por qué soy negra? Esta pregunta martillaba mi mente y mi corazón a diario. Muchas veces llegábamos de la escuela mi hermana y yo llorando, y mi madre nos preguntaba qué había pasado. Nosotras le contábamos que los compañeros nos gritaban negras feas. Mi madre, llena de rabia, iba el otro día a la escuela para hablar con la profesora. La rabia la compartíamos las tres. La escuela era religiosa. Las monjas eran muy malas con nosotras. Yo sentía que no nos querían y que se relacionaban conmigo y mi hermana de forma distinta a como lo hacían con los demás. Cuando mi madre hablaba con la profesora de mi clase, era como si no lo hubiese hecho, pues los abusos seguían y continuaron hasta que mi hermana gemela tomó fuerzas nuevamente para no dejar que nos maltrataran más. El niño que frecuentemente me agredía, en una ocasión insultó a mi hermana. Ella se llenó de rabia y le dio una patada tan fuerte que el agresor se puso a llorar. A partir de ese momento, este niño, así como los demás, nunca más nos volvieron a tratar mal. Esa fuerza que le nació a mi hermana desde lo más profundo de su corazón es la de resistencia intergeneracional que heredamos y de la que nos apropiamos para ocupar el espacio de la escuela y demandar los mismos derechos que otras y otros compañeros tenían. La experiencia de tanto maltrato diario y el instinto de supervivencia provocó en mi hermana el ímpetu necesario para reclamar a la fuerza nuestro derecho a ser respetadas. Solo teníamos 7 años. Ahora aplaudo a mi querida hermana gemela por no dejar que nos siguieran maltratando y tener la valentía de no dejarse aplastar ni disminuir más. En mi caso, fui más lenta. Para mí, el único escape era llorar. Para mi hermana, el llanto que brotaba de mis ojos era la motivación que la empujaba a mostrar su valentía y tenacidad. Te quiero, hermana. Esta incomodidad con mi ser negra
Estaba marcada por los imaginarios que se imprimían a lo largo de mi vida, en mi cuerpo y en mi mente, por los otros, por quienes me miraban el color y no la cara. Instantáneamente, sus actitudes hacia mi hermana y hacia mí eran ya preestablecidas, es decir, su desprecio y nuestra disminución. Asimismo, las metodologías educativas dentro del aula no daban cuenta de mi proceso de vida como mujer negra perteneciente a un pueblo particular, el afrodescendiente. Esa falta de presencia de mi historia permitió que me sintiera cada vez más en un entorno ajeno al mío. Por esta razón, tuve una gran sospecha de cómo las metodologías del aula no tenían nada que ver con mi vida, ni con mi piel, ni con la forma de organización que en mi casa se impartía y recreaba. Todo en la escuela partía de una cultura en la que no se me permitía mirarme tal cual soy. En el colegio nació en mí el interés por la educación. Intuitivamente pensaba que era una herramienta de superación personal, pero sobre todo de transformación social. Con el tiempo, estas ideas se fueron reforzando y me impulsaron a estudiar pedagogía en la Universidad Politécnica Salesiana. En ese momento de mi vida regresé a las mismas sensaciones suscitadas en mi infancia. No tener un lugar desde donde sostenerme para mirarme y quererme tal cual soy. Cuando recién entré, mis compañeras y compañeros me miraban como si fuera un ser extraño, llegado de otro planeta. Al menos así me sentían. Nadie hablaba conmigo y en clase me sentaba sola. Odiaba los trabajos en grupo y prefería refugiarme en mi soledad. Con el pasar del tiempo, mi interés comenzó a girar alrededor de la primera infancia, de los niños y niñas de 0 a 7 años. Cuando me gradué de la universidad, me dediqué a soñar con redibujar un mundo desde las aulas. Transité por escuelas con pedagogías tradicionales que reproducían las mismas metodologías a las cuales me habían sometido en mi infancia, hasta que encontré pedagogías alternativas como las de Montessori y Waldorf. Silvia. Este sendero de búsqueda de nuevas perspectivas de educación me invitó a seguir buscando vías de enseñanza y aprendizaje distintas, desde una visión que integrara al género como parte esencial del sistema educativo para construir nosotras mismas nuestras propias identidades y entender a la cultura como parte de la construcción de lo que somos como colectivo y como seres individuales. Así que, luego de reencontrarme con esta nueva realidad, porque a pesar de tener ascendencia sanlorenseña y choteña, no tenía un acercamiento de estas dos potentes fuerzas del pueblo negro ecuatoriano en mi conciencia. Me quité la venda de los ojos y rompí las cadenas mentales que me mantenían en el silencio de mi ser negra y de mi ser cuerpo. Para Livia Grueso, afrofeminista colombiana, en su texto Escenarios del colonialismo y decolonialidad en la construcción del ser negro, apuntes sobre las relaciones de género en comunidades negras del Pacífico colombiano, el ser negro parte de un proceso histórico que propone miradas políticas de lucha para revertir creencias, imaginarios, estereotipos, etc., impuestos arbitrariamente por una cultura dominante. Esta redefinición desde el ser negro es parte de una expresión cultural, resultado de un proceso histórico, como también de una propuesta política de derechos culturales que unen los propósitos de lucha por el territorio, opciones propias de futuro y desarrollo. Reafirmarnos como negros nos convoca a adelantar un trabajo profundo hacia nuestro propio interior, hacia nuestras propias conciencias, de tal manera que logremos transformar todas aquellas creencias, estereotipos e imaginarios que la cultura dominante nos ha inculcado y que ha tergiversado el ser negro. Por eso, en 2017, sin tener ninguna experiencia en las ciencias sociales, me atreví a incursionar en una maestría en la Universidad Andina Simón Bolívar. Muy temerosa, fui de a poco encontrándome con nuevas puertas teóricas que reafirmaron el camino de lucha y de resistencia de mi propio ser. A partir de esto, logré nombrar mi andar
y lo nombro desde el reaprendizaje de mi propia identidad. Ya no solo me llamo a mí misma negra, sino que también me digo afrodescendiente. Soy negra porque ese es mi color, aunque a los demás les incomode cuando camino por la calle o cuando me subo a un bus. Soy afrodescendiente, por lo que reniego de la madre patria España, que esclavizó a mis ancestres. Me reafirmo como hija de África, así como también hija de Abya Yala. Nací en Quito y por eso tengo mi raíz en este territorio ecuatorial. Listo. Los conceptos decoloniales de resistir, reexistir y revivir, trabajados por Walsh, nos muestran el camino crítico a seguir para desmontar la estructura ideológica dominante. Finalmente, de Livia Grueso, aprendí sobre la construcción del ser negre, y Mara Viveros me ubicó en la interseccionalidad desde mi propio territorio, mi cuerpo, mi lugar de enunciación. Así, muchos más intelectuales hablan de una colonialidad que ha perdurado a través del tiempo, que nos mantiene al pueblo negro en la invisibilización continua. A partir de este abanico de nuevos caminos teóricos, logré acumular una serie de herramientas epistémicas que me abren una inmensa gama de nuevos pensamientos y reflexiones que ilustran esa profunda molestia originada desde afuera y que me ha acompañado desde mi infancia hasta mi vida adulta. Todo este caminar por mi vida como negra afroquiteña, nacida y criada en la capital mestiza de Ecuador, alejada de mi historia particular y originaria por las circunstancias migratorias de mi madre y de mi padre, me ha llevado a cuestionarme por qué el sistema educativo no propicia espacios de diálogo entre la realidad del aula y las formas de vida de estos estudiantes. Las metodologías y contenidos curriculares etnoeducativos apuestan por una visión más amplia de la diversidad epistémica, incluyente de las poblaciones que se asientan en este país. En este punto, planteo mi tema de investigación para la tesis de maestría en la Universidad Andina Simón Bolívar, que aborda el proceso educativo desde las bases negras con pedagogías propias. Desde las comunidades negras, las pedagogías propias tienen que ver con la noción de la colectividad, sus formas de interrelación particulares con la naturaleza y el uso de sus recursos, así como con sus propios modos de convivencia. Las pedagogías desde la colectividad inician en primera instancia a partir de cómo dentro de la comunidad se enseña, partiendo de la cosmovisión de un entorno natural y social. Por ejemplo, para el pueblo negro, la vida en comunidad permite el encuentro con los demás miembros a partir de la oralidad. El proceso de enseñanza en niños y niñas parte de los saberes con los que cuentan las y los mayores. Es gracias a frases, cuentos, leyendas, deidades, décimas, canciones, bailes, saberes puestos en práctica que se permite un aprendizaje propio de cómo relacionarse entre sí y con su entorno. Desde mi propia experiencia como estudiante en este sistema escolar silenciador, así como profesora en educación inicial, la etnoeducación me permite poner en discusión la estructura predeterminada y estandarizada de la educación y, de esta manera, reafirmarme fuertemente en la idea de descolonizar desde el cimarronaje al sistema educativo. Es a partir de esa historia que me nombro activista en la vida diaria, en la resistencia de no dejar que silencien mi voz negra. Hoy resisto en la calle con mi cabello al natural, me expreso desde mi lugar situado como mujer afroquiteña, reinvento desde el aula de clase y mi interacción con mis estudiantes. Judy Robles. Es a partir de este recorrido que me encuentro con las palabras precisas para iniciar mi lucha de reivindicación en contra del racismo que hay hasta dentro de mi propio pueblo, el androrracismo. Este concepto da cuenta de esa impronta colonial que nos atraviesa desde lo psíquico. El androrracismo, originado en la esclavización colonial y uno de cuyos fundamentos es la errónea idea universalista y eurocéntrica de la existencia de un tipo ideal de ser humano, se reproduce espontáneamente hasta la actualidad en los imaginarios de los negros y negras. Es decir, que el más negro es discriminado por el más clarito, que se apega a las características del blanco o mestizo. Asimismo, los microrracismos dan cuenta de cada sutil expresión de discriminación de las cuales soy sujeta a cada paso. En esta etapa de mi vida en la que me doy cuenta de cómo el Estado, la fuerza pública, la educación, la medicina,
todo controla nuestros cuerpos, subjetividades y comportamientos de unos sobre otros. Por ejemplo, el Estado ecuatoriano, administrador de todos los seres humanos del territorio nacional, es el principal reproductor de imaginarios racistas, patriarcales, clasistas, xenofóbicos y todo tipo de discriminación. Es el que impone al ciudadano completo e incompleto. Es el que contrapone a las mujeres contra los hombres. El que dictamina cuáles vidas importan y cuáles no. Ahora mi pregunta ya no es ¿por qué soy negra?, sino ¿qué puedo hacer para que más negros y negras abandonen el imaginario del ser humano ideal, blanco, de ojos azules y cabellos rubios? Los cuestionamientos que hoy me hago provienen de mi vida, desde los espacios en los que puedo participar para generar un despertar de la conciencia que, por más de 500 años, ha estado adormecida y disminuida por una cultura dominante eurocentrista. Karen Navarrete. Mi pregunta hoy es, ¿cómo sacudirme este peso histórico impuesto por Occidente a través del colonialismo, el que además hoy se sustenta de nuevas formas coloniales? Ahora tengo herramientas para contestar desde mi territorio, cuerpo, memoria, que la única salida es la resistencia, ser parte de esta lucha subversiva en contra del poder establecido. Esto significa entonces interrogarme cada paso que doy, desde lo cotidiano, desde mi relación de pareja, desde la relación con mi padre y mi madre, desde mi sentir y mi pensar. Ahora que tengo las herramientas en mis manos y en mi pensamiento, ¿qué dictaminará mi sendero de lucha? Este sendero debo entretejerlo con el de quienes están en la misma lucha por la descolonización del pensamiento, por la resistencia, en resistencia. Somos seres a los que no nos han dejado ser, pero que ahora luchamos políticamente para apropiarnos de discursos y crear nuevos, en pro de la lucha colectiva con un objetivo común, ser verdaderamente emancipados y libres. En conclusión, es imperativo despertar más y más conciencias de la larga pesadilla colonial y creer firmemente que la vida y la libertad no necesitan receta ni estructuras coloniales que dictaminen las formas o modelos de existencia humana. Desde la historia, memoria, cuerpo de mi madre como mujer negra, emigrante del campo a la ciudad, hasta mi propia historia, memoria, cuerpo, como niña negra nacida en la ciudad, el racismo y el silenciamiento en nuestro andar me ha permitido ser parte del despertar de la conciencia en pro de lucha y emancipación dentro de mi propia trinchera, que es el aula. Es por esto que me propongo ir cuestionándonos, preguntándonos continuamente sin dejar de lado nuestro territorio, parte fundamental de la raíz de nuestro saber y de nuestro pensamiento. Es urgente reconocer de una vez por todas que hay una estructura de poder que sostiene sociedades sumamente racializadas y patriarcales, en donde la mujer racializada sigue estando por debajo del hombre racializado y el hombre racializado por debajo del hombre blanqueado. No podemos olvidar estas estructuras de poder cuando las dejamos por fuera y hablemos de conocimiento y pensamiento desde nuestro territorio, estaremos encaminados en un proceso de lucha que tenga una visión emancipadora. Jen Tibocha. Defectos ocultos, una tradición al archivo colonial. En el Caribe, la historia es irrelevante, no porque nos esté creando ni porque sea sordida, pero porque nunca ha importado. Lo que ha importado es la pérdida de la historia, la amnesia de las razas. Lo que se ha vuelto necesario es la imaginación como necesidad, como invención. Ningún archivo puede restaurarnos, ningún archivo nos puede resarcir, reparar o curar. El pensamiento histórico y sus métodos de investigación nos invitan a ser fieles a la documentación que encontramos. Sin embargo, aun cuando las corrientes más críticas de la historia buscan leer el archivo a contrapelo, este continúa determinando lo que podemos decir sobre el pasado. Para los pueblos colonizados, nos recuerda Dilsat, la historia no significa apenas la ausencia, sino el vertigio. Y sin embargo, no podemos deslindar la ausencia del vértigo. El vértigo que implica la pérdida del balance, suelo, tierra. El vértigo como sensación de que apenas nos queda la precipitación hacia el vacío. Desde esta sensación de pérdida del sustento, la posibilidad de lo lineal se anula. Entonces nos enfrentamos a una historia donde no solo predomina lo indeterminado y cíclico, sino múltiples corrientes y contracorrientes que se extienden.
encuentran y chocan en distintas direcciones. Esta vertiginosa ausencia nos restrega la imposibilidad de hurgar en la historia como quien pretende encontrar consuelo en un camino trazado. La aproximación al archivo colonial de la gobernación de Guayaquil es un ejercicio de retroceso en espiral que al mismo tiempo que ofuscarnos nos abre descaminos. ¿Qué podemos ver en estos archivos sino un caldo de cultivo, atiborrado con la potencialidad de parir múltiples desvíos? Digo que yo soy hijo legítimo y de legítimo matrimonio de Juan Gregorio de Carbo, negro esclavo y Rosa Lavallén, Zamba, exento por esto, del gravamen de tributo. Hurgando en el archivo histórico de Guayas, tuvimos un primer encuentro con Juan Victoriano Carbo a través del papel. En 1789, Juan Carbo, un negro natural y vecino del pueblo de Daule, pidió ser exento del tributo indio, argumentado ser de calidad negra y no india, como se le atribuía. La petición de Juan Victoriano es una de las cientos de declaratorias de mestizaje, mecanismo legal colonial, que les permitió a distintos individuos tanto el beneficio económico de la exención tributaria como el reconocimiento y prestigio social dentro de la tardía sociedad colonial. La declaratoria de Juan Victoriano, lejos de ser una petición excepcional, puede ser comprendida dentro de distintas dispensas de ley o concesiones de privilegios a las que accedieron gentes de todos los colores en la América colonizada. Leyendo el expediente de Juan Victoriano, aprendemos varias cosas sobre su genealogía. 3 de sus abuelos fueron negros bozales, es decir, traídos de África hacia la gobernación de Guayaquil, donde pasarían a ser propiedad de Vicente Carbo. Omar. Sí. Ya. Leo esto y mi imaginación auditiva se enciende mientras camino por la calle Elcano, en Bilbao, para llegar a la oficina de la abogada de extranjería. Escucho cadenas, escucho respiraciones, trato de no repetir las palabras en mi mente. Al llegar, lo primero que la abogada me pregunta es si tengo pareja o hijos europeos. Le digo que no. Recuerdo momentáneamente que cuando llegué a Europa conversé con un chico y sin tener ningún interés romántico en él, soltó muy casualmente: "Ah, eres latina, entonces quieres papeles, ¿no?". Se me revolvió el estómago en un lugar muy hondo de mi inconsciente. Eso caló y sé que condicionó muchos de mis afectos. Negros bozales. En la hacienda de Vicente Carbo también nacería su padre, Juan Gregorio, quien se casaría con la zamba Rosa Lavallén y se convertiría en madre de Juan Victoriano. En el recorrido genealógico que traza Juan Victoriano existe confusión respecto a su abuela materna, Agustina Pluas, a quien los testigos nombran unos como india, otros como mestiza. Juan Victoriano busca alejarse de cualquier asociación o mezcla con lo indio, argumentando que ninguno de sus parientes habría realizado oficios de indios y que su abuela era mestiza, ya que jamás acudió a doctrina. A pesar de que su abuela hubiese sido india, Juan Victoriano argumenta que esto no debería afectar su calidad debido a que la mayor parte arrastra a la menor y él, de los 4 costados, los 3 más importantes trae de negro. Continúa. Por otra parte, los defectos paternos son puramente personales que no trascienden a los hijos de legítimos por ser conforme a derecho, que lo personal del padre, mucho más bien de la abuela materna, no pase a los herederos y se restituya así todo lo odioso y se amplíe solo lo favorable y benéfico. Así, la ilegitimidad de los abuelos no perjudica a los nietos legítimos según el derecho conocido y de nuestra real por otras dignidades y empleados. Pienso
en cómo si una persona europea que me declarara de su propiedad, me esposara o le hubiera parido un hijo a un hombre blanco, tendría los derechos de ser considerado humano. La abogada me explica entonces los caminos más largos y costosos para extender mi estadía. Me encuentro en la encrucijada de la vida de entenderme, en el entredicho de lo que significan tales o cuales papeles burocráticos, simbólica y materialmente de pagar más por existir en un territorio. Pienso en muchos que, como Juan Victoriano, sorteaban su mejor opción de acuerdo con el trámite que les permitiera sobrevivir de mejor manera. Vanessa. Escribieron sobre la naturaleza y concluían de estas castas que hacen una tercera entidad con la mezcla de españoles, indios, mulatos y negros que de grado en grado van mudando de naturaleza. No tenemos duda alguna que su padre fue hijo natural de India, pero en el nieto se extinguió ese personal defecto, mudó la naturaleza, como lo dijo el señor fiscal. Mientras me pregunto si Juan Victoriano apenas quería extinguir el defecto de lo indio para no pagar tributos y tuvo otras razones para no querer ser considerado como tal, siento la pulsión de imaginarlo, cómo era su día a día, qué comía, con qué música bailaba, con qué música sufría. ¿Se llegó a casar, a tener hijos? ¿Qué oficio siguió? ¿Qué pasó con sus padres? ¿Habrá llegado hasta anciano o muerto en algún batallón? ¿Dónde enterraron su cuerpo? ¿Dónde enterraron su ombligo? ¿En la hacienda de Vicente Carbo, tal vez? ¿Queda algo de esta hacienda en Daulé? ¿Cómo puede encontrarla? Paula Andrea. Creo sentir el hervir de la sangre que viene de siglos atrás, junto con el ruido de las cadenas y las respiraciones de los abuelos de Juan llegando por el puerto. Mi memoria camina de nuevo por ese recuerdo tan vívido de estar parada al mediodía con el sol quemándome la piel en Guayaquil, en la calle 25 de Julio, fuera del lugar donde me certificaban que no tenía sífilis y que, por tanto, podía acceder al trámite de la visa Schengen. Miraba la hoja y la leía nuevamente pensando, siento que esto es una broma burocrática muy cruel. Ningún archivo puede restaurarnos, ningún archivo nos puede resarcir, reparar o curar. Leer el archivo implica siempre una lectura desde el fragmento. En la documentación colonial se materializan en la tinta corrida las grietas que trazan caminos y hacen las ausencias aún más vertiginosas. Las ausencias y pérdidas de la historia nos llevan al indispensable ejercicio de ficcionarlas. El deseo histórico de reimaginar el pasado no se trata de una inspiración cómoda o planificación tranquilizadora, sino de una obsesión que se gesta desde la ausencia trastocada, que ya no busca padecerse a sí misma, sino romper con el discurso legítimo, la pérdida que nos lleva a afirmarnos en la historia como deseo. El deseo, sin embargo, no nace desde un lugar vacío, por el contrario, emerge de los surcos y huellas del espacio que habitamos. Entre la gente de color prieto, como dicen aquí, hay un gran barreño de nobleza, lo que tuviera yo a especie burlesca al oírla referir, pero he experimentado esto tan repetidas veces que estoy fuera de toda duda, siendo de más el que me aseguran personas dignas de y de más largas experiencias que las mías, lo común que es esta locura, y de ahí proviene que mientras más se aclara entre la gente de la plebe su color, sube más esta preocupación, que en el concepto de ella no hay quien no sea noble respectivamente, sin entender tampoco ni saber distinguir que entre las noblezas hay diferencias y clases y por eso se creen todos iguales. ¿Puedes subir el texto? Luisa Fernanda. El trato como desvío. ¿Y esta música quién la va a tocar, compadre? Pues yo la voy a tocar. Celso Piña. Hay un poder muy grande en residir en la llamada diferencia, en lo que fue considerado como no humano. Este poder va ligado al temor. El temor a reconocer el resultado de las acciones de un pasado, el temor a hablar con personas que representan el resultado de atrocidades históricas.
el temor a leer sus nombres y reconocer que sus apellidos son más familiares de lo que pensamos, el temor a escuchar cómo se repiten los ruidos de las cadenas, las respiraciones que se escuchan en su sangre. Nunca había tenido ganas de hacer retratos, ni siquiera estaba del todo segura de que podría hacerlos. Me gusta habitar el espacio completo de la ficción y lo surreal. Incluso había volcado mi investigación actual en arte, precisamente a decir que, debido a siglos de deshumanización de la diferencia, gran parte de nuestras creaciones artísticas cabían dentro de perspectivas no humanas. De pronto me suena de nuevo la frase de Celso Piña en la radio respondiendo a cuando le dijeron, ¿y esta música quién la va a tocar, compadre? Pues yo la voy a tocar. Empiezo entonces a tejer algo que antes no me había propuesto, una humanización. Comienzo a ponerle una cara a lo que se suele pensar era una masa de gente inidentificable, ponerle una cara a algo que se prefiere descartar, argumentando que sucedió hace mucho tiempo atrás. ¿Por qué retratar a los personajes que vamos conociendo en estas declaratorias? Sería más fácil aproximarnos a estos documentos como si no nos tocaran. Sería más fácil esconderlos en un lugar donde no hubiera ojos a los cuales responder, nombres para pronunciar con cada una de sus letras. Quise hacer los retratos pensando en las veces que tuve que mirar a los ojos firmemente a alguien blanco, europeo, desafiante, pensando, yo no soy un cúmulo, no soy una estadística, no soy un dato histórico perdido en un archivo, y tú tampoco. ¿Cómo contar las historias de personajes de los que apenas tenemos esporádicas pinceladas en el archivo? Revisando los manuscritos nos tropezamos con la constante imposibilidad de trazar un camino lineal. La violencia resurge a través de las omisiones, de los nombres que se silencian o que se pierden entre piezas. El archivo colonial nos obliga a reconocer sus límites, ya que no puede responder muchas de las interrogantes que nos hacemos. Es entonces que la imaginación como necesidad irrumpe. La decisión de retratar a personas esclavizadas que lucharon por su libertad, que desafiaron la concepción de la sangre negra como inherentemente impura o que buscaron moverse estratégicamente dentro de una estamental sociedad colonial puede pensarse como una traición al archivo, como una suerte de esfuerzo contra sus límites. En este esfuerzo, no buscamos darle voz a los subalternos, proveer de cierres a historias inconclusas o llenar los vacíos de una historia fragmentada. A través de estos retratos, lo que sí buscamos es dar paso a que otros puedan imaginar lo imposible, inverificable, que puedan trazar sus propios descaminos y engendrar nuevas traiciones al archivo colonial. Muchísimas gracias a las 18 personas que nos acompañaron en esta lectura colectiva. Lectura colectiva que se hace en el marco de la Semana Antirracismos, Sentipensar, Representaciones y Resistencias Feministas de la Universidad Nacional a través de la Escuela de Estudios de Género. Con la frase leer es resistir, nos sumamos a la situación que están padeciendo las compañeros de Quibdó, que debieron retirarse de este espacio por la situación de seguridad. Le doy la palabra a la profesora Tania Pérez, que desea compartir también como su voz de solidaridad y acompañamiento por esta situación de violencia que nos embarga y que también se suma a las dinámicas de racismo estructural que bien nombraban en los textos que leímos en este momento. Gracias, Dani. No sabe uno qué decir en estos momentos. Como decía cuando iniciamos con esta semana, todo lo que pasa no es oportuno para que estemos teniendo esta semana en este momento. Suceden tantas cosas que nos hacen reconocer la urgencia de estas reflexiones, que no puedo más que agradecer que podamos estar acompañando a la gente en Quibdó justo en este momento con nuestras palabras y con nuestras voces en alto. Quienes nos están siguiendo en redes seguramente no saben que esto está ocurriendo, y entonces en ese sentido poder hablarlo, poder nombrarlo también es una manera de generar
de generar juntanza en torno al horror de lo que está ocurriendo. Como decía Mara hace un momento, reflexionando conmigo sobre lo que pasaba, retomando las palabras de Toni Morrison, el racismo nos distrae de las cosas que nos importan y de los sueños que tenemos, y resistir en torno a eso, reclamar esos sueños como propios, es una manera también de resistir al racismo. Es lo que tengo para decir. Estoy muy conmovida. Muchas gracias, Tania. Estas situaciones de racismo que hemos vivido en Colombia en los últimos días son complejas, y bueno, invitamos a Sofía, a Rosa, a Belén, a Angie, para que nos compartan de la experiencia que la llevó a escribir estos textos, muy desde lo personal, muy sentidos, ¿no? En un momento cuando se podía, cerrar los ojos para conectarme con la lectura y ponerme como en esas situaciones que ustedes narran ahí. Entonces, les abrimos los micrófonos, las invitamos para que compartan con cada una de las personas que están aquí, también los que nos siguen a través del Facebook, pues sus reflexiones al escribir estos textos sobre antirracismo. Bueno, muchísimas gracias, Dani, y todas las organizadoras por este espacio tan vital, tan hermoso que han abierto y sostenido en estos días. Y también me sumo a la preocupación de lo que está sucediendo en este momento, que sirva para profundizar nuestras reflexiones, nuestros sentires y nuestra mejor forma de acompañarnos en estos momentos. Yo les voy a comentar un poco de dónde nace este libro y por qué, digamos, lo hemos trabajado de manera conjunta desde el 2018. En el 2018 habíamos varias personas que nos juntamos desde varios colectivos y también desde varias geografías. Algo que es muy importante mencionar de nuestro colectivo de Resistencias Cimarronas es que es un colectivo transnacional, hemisférico, con miembros desde Black Lives Matter en Estados Unidos hasta Runa Feminista en Ecuador, y que es un colectivo también de mujeres indígenas feministas, y otros colectivos similares en otros países como Brasil, entre otros. Entonces, es una reflexión que hemos querido hacer no solo desde Ecuador, aunque el título y muchas de las reflexiones y sus, digamos, vienen y sobre el Ecuador, realmente tiene que ver con un enfoque transnacional y esto que hemos manejado de lo hemisférico, es decir, qué tiene que ver lo que ocurre en Ecuador con lo que ocurre en Colombia, cómo se conectan nuestras geografías entre el norte y el sur, también honrando otras formas de comprender los territorios de resistencias y reexistencias. Y además de esta pluralidad geográfica que nos une, y nos une, como dijo Belén, una praxis y un pensamiento antirracista, también nos une dos discusiones desde dos ángulos muy particulares, que son, por un lado, el pensamiento antirracista y por otro lado, los feminismos interseccionales, en particular los feminismos negros, comunitarios e indígenas. Otro de los elementos que, digamos, uno de nuestros objetivos iniciales fue situar justamente raza y racismo en la región. En el Ecuador, el pensamiento y la praxis antirracista es bastante reciente. Realmente situarnos desde el antirracismo, vocalizar, verbalizar, hacer una praxis antirracista es bastante nueva y era importante para nosotros nombrarlo como tal, y por eso nace este libro, ¿no? La necesidad de tener una reflexión escrita, pero no una reflexión individual, sino una reflexión colectiva y además una reflexión desde muchas disciplinas, desde muchas perspectivas teóricas, desde muchas praxis también políticas. Entonces, de las preguntas que orientaron a este libro fueron las siguientes. Primero, ¿cómo hablamos de raza en América Latina? Es decir, como mencionaron y como leyeron, y muchísimas gracias por esas lecturas tan generosas que realmente nos llenan de mucho cariño.
es justamente cómo traducimos lingüísticamente y culturalmente la teoría crítica de la raza que ha sido primordialmente publicada en inglés. Otra de las preguntas que, digamos, guiaron nuestro trabajo fue qué marcos de colonialidad y descolonialidad nos sirven para las luchas antirracistas en la región. Y ahí es donde nosotros conectamos siempre nuestra praxis y nuestra reflexión sobre el antirracismo y cómo vamos traduciendo conceptos de racismo y antirracismo en todas las Américas, conectándolo siempre con también procesos de descolonialidad o anticolonialidad. Así que muchísimas gracias de nuevo por esa lectura tan generosa por parte de todas las personas que nos acompañan en este momento, y paso la palabra a Ros. Buenas tardes también a todas, a todos, a todes. Me gustaría también hablar de nuestra solidaridad a lo que está pasando en Colombia, sobre todo en Chocó. Y yo soy brasileña y, como ustedes saben, también en Brasil estamos viviendo un momento de un gran recrudecimiento, ¿no? Sobre todo sabemos que la cuestión racial en Latinoamérica, con toda nuestra, como dice Sofía, esta larga historia, ¿no?, del racismo, nos ha llevado a algunas cruces y algunos cruces donde la violencia política hacia los cuerpos vulnerables, los cuerpos de las personas racializadas como no blancas, es una violencia que se va recrudeciendo, ¿no?, aumentando. Entonces, por ejemplo, en marzo, 14 de marzo de 2018, fue asesinada en Brasil Marielle Franco. Creo que mucha gente la conoce como una referencia política. Era una de las primeras mujeres negras en el Poder Ejecutivo de Rio de Janeiro, que fue asesinada en una balacera también, probablemente por personas relacionadas con quien está hoy en el poder, ¿no? Entonces también estamos hablando de una situación en Colombia de recrudecimiento, y hoy también en Perú los confrontos que están pasando por la cuestión del presidente Castillo. Sabemos que el racismo estructural también tiene que ver con este poder de las élites, el poder del dominio, y cómo América Latina tiene sido tratada a lo largo de su historia, ¿no? Entonces, no quería dejar que pasara esto, porque estos episodios que nos parecen a principio no relacionados, en realidad tienen que ver, sí, con una geopolítica donde la color de la piel sirve como una forma de dominación y de expropiación y de despojo, ¿no? En nuestra Via Yala, como hemos también, ¿no?, y tantas autoras y autores en el libro han expresado esto. Sofía ya ha hablado un poco sobre cómo surgió el libro, ¿no?, y las principales apuestas políticas, ¿no? Por esto que nuestra idea, cuando Sofía habla sobre esa cuestión hemisférica de pensar la racialidad y pensar esa racialidad desde una perspectiva relacional, tiene movido un poco entonces nuestros trabajos, y pienso que un movimiento importante de pensar el racismo relacional es justamente lo que traen también los textos, ¿no?, tan hermosos, leídos por tantas voces hermosas, en el acento colombiano tan hermoso, de Belén y de Angie, ¿no?, y Lola, que han traído justamente experiencias corporificadas, ¿no?, del racismo y cómo él nos atraviesa a todas y a todos. Esta era la idea inicial del libro, y entonces también agradezco mucho este momento de compartir. Ahora también
paso la palabra para Belén y esperamos también escuchar a vosotras y vosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, pues sí, así es, unirme a la fuerza de todas las personas que están pasando por estos momentos tan fuertes en Quibdó, pues ahí el encuentro, la voz es fundamental, cuidándonos, pero siempre alzando nuestras voces y resistiendo. Así que toda la fuerza para toda la gente que está viviendo estos momentos tan duros. Es realmente se reitera, ¿no? Es en todas partes, en todo espacio geográfico en el que nos encontramos, tenemos que seguir en la resistencia. Entonces, un fuerte abrazo para todas, para todes. Bueno, pues mi texto realmente nace desde la reflexión y que en principio realmente no pensé que lo iba a ver o que lo iba a escuchar, imagínense. Me emocionó muchísimo escuchar con tantas voces. Una cosa es leerlo y otra cosa es que lo lean y escucharlo de otras voces, y ha sido realmente emocionante. Entonces, esta reflexión que yo he venido construyendo desde esta desazón de cómo una niña negra nacida, criada y que vive en esta ciudad blanco mestiza se convierte siempre en una discriminación, en espacios en donde nos toca levantarnos el doble para poder ser visibilizadas. Y cómo también el apoyo de mi hermana al estar pequeñas en una escuela y sin tener ninguna idea de estos conceptos académicos, pero que vienen y nacen de un pensamiento negra, es realmente fundamental. Y hablo también desde el despertar de una conciencia. En este sentido, yo recurro a este concepto de conciencia como una categoría de análisis, ¿no? Propia, en el que conozco y reconozco mi propia existencia más allá de lo que los demás dicen o piensan de mí. Más bien observo desde mí misma mi ser negra con estados y actos particulares que provienen de una herencia ancestral, y que además las voy encontrando y las voy reencontrando como un ser lleno de fuerza, de resistencia, de reivindicación y capacidad para ser quien quiera ser con mi propia identidad. Entonces, al hablar del cuerpo de mi abuela como esa mujer que viene transitando desde el sur de Colombia, antes de que se armen estas líneas imaginarias de los estados-nación, como todo toda esa discriminación, esa fuerza negativa que viene imprimiéndose en su cuerpo, se traslada al cuerpo de mi madre, como ella a sí mismo transita, emigra a Quito desde muy adolescente a la casa de una familia blanco-mestiza, y cómo eso también la imprime psicológicamente, espiritualmente, mentalmente, le imprimen en la inferioridad, se va transportando al mismo, después, claro, transitando al cuerpo de mi hermana, al mío, al de mis primas, y así mi historia es la historia de todas las que hemos estado atravesando todos estos espacios de discriminación, pero que al mismo tiempo estamos andando con nuestras voces, estamos andando con nuestros pies bien parados, como mi madre decía. Ustedes tienen que ser unas mujeres bien paradas, y esa frase de bien paradas nos hereda como como la capacidad para no dejarnos, ¿no? Con todo lo que nos cae encima, con todo eso que nos está cayendo, que nos está imprimiendo, estamos reexistiendo, y esa reexistencia la hacemos con la misma fuerza, ¿no? Y además también como docente,
voy encontrando en todo este caminar, en este andar, estos silenciamientos, estos borrones dentro del aula de clase me entran igualmente de sazones. Veo a partir de Juan García, un investigador afroesmeraldeño, que habla sobre el complot, y lo llevo tan metido entre ceja y ceja, entre mi pensamiento y mi reflexión, que cómo genero ese complot es dentro del aula de clase, en donde existen diferentes contextos, niños blanco-mestizos, indígenas, que vienen de Manabí, Montubios, etcétera, diferentes contextos en donde no han tenido la posibilidad de encontrarse con una profesora negra. Y padres y madres de familia igual. Y cuando entro a una clase, a un aula de clases, hay un chispazo, algo que no se muestra explícitamente, pero que genera una cosquilla, digámoslo así, y ya esa cosquilla y luego junto con todo lo que me van conociendo, se van dando cuenta que existen otros tipos de relacionamiento con la gente, de relacionamiento con la enseñanza, de lo que queremos aprender y cómo queremos enseñar. Entonces el complot es un tema que me atrapa muchísimo y que lo tengo siempre presente cuando estoy en el aula de clase. Y todo esto, ponerlo en letras, con unos códigos propios en este texto, ha sido realmente muy enriquecedor, y escucharlas a ustedes, a todas, a todos, leerlo fue realmente emocionante, muy emocionante. Muchísimas gracias, y sigamos en el andar de la fuerza y la resistencia. No nos queda otra. Así que gracias a todos por todo este espacio. Angie, ¿deseas compartirnos tu experiencia, también cómo te sentiste con esta lectura colectiva alrededor de tu texto, de tu propia experiencia de vida? Sí, claro, Dani, muchas gracias. Y bueno, no por ser reiterativa, pero sí, al igual que mis compañeros, también sumarme a la preocupación de lo que está sucediendo en estos momentos en el Chocó, en Quibdó. No es menor porque siempre son esos territorios corporizados donde existe el recrudecimiento de la violencia. Lo hemos visto en Perú, lo vemos en Brasil, lo vemos en Ecuador también, no nos vayamos tan lejos. La violencia en los últimos meses en Esmeraldas ha sido súper tenaz, y creo que también es importante decirlo, ¿no? Que es algo que estamos viendo a nivel colectivo. Y eso, mucha solidaridad para la gente ahí, y muchas gracias, Belén, por tus palabras también, porque creo que nos llenan como de mucha fuerza. A ver, para contarles un poquito sobre el texto, este es un texto que yo escribí en conjunto con una artista que se llama Sandra González, su nombre artístico es Lola Duchamp. Ese texto nace a partir de una investigación mía para la maestría de historia en la Flaxo. Digamos que un poco con esta pregunta que nos venimos haciendo en colectivo, ¿no? De cómo hablar sobre raza y racismo en América Latina, pero ni siquiera en América Latina, sino para mí muy particularmente en mi contexto, ¿no? En una provincia de la costa ecuatoriana, donde no hay, digamos, mucha conciencia sobre el racismo, ¿no? Existe el racismo, pero no conciencia sobre el racismo que perpetuamos. Entonces, a partir de esta falta, esta imposibilidad de nombrar, que es algo que se repite mucho también en los textos, ¿no? Como esta falta de articulación de palabras, a partir de esto yo me introduzco también como en la historia, buscando encontrar algo que me dé como algún documento, algo que yo pueda probar como cierto, ¿no? Yo voy a la historia tratando de encontrar algo concreto. Y bueno, me encuentro con unos documentos bastante particulares en el archivo de Guayaquil, que son las declaratorias de mestizaje. Pero tengo toda una reflexión, digamos, a partir del archivo, ¿no? Y una reflexión que tengo en conjunto con este artista, a la que yo le iba comentando un poco de mis procesos, le iba compartiendo un poco lo que yo iba descubriendo, las cosas también que no podía encontrar, porque enfrentarse al archivo también es siempre enfrentarse
esta vertiginosidad, ¿no? Como caerse, siempre de no saber, uno lee el archivo siempre desde la grieta, siempre tiene como que acercarse a él y no te permite a veces leer mucho más. Y esto al principio me causaba como mucha frustración, y después comenzó a ser como un espacio de mucho goce, tal vez, ¿no? Porque lo comencé a ver como una posibilidad de imaginar, ¿no? Y de reimaginar el archivo también, porque sabemos que lo que está escrito fue escrito desde un sesgo también. Entonces, comencé a tener como un giro en torno a esa idea del archivo, que yo quería que me presentara algo concreto, y fue más, ¿no? Como una manera de subvertir el archivo. Las pinturas, que las recomiendo, no se pudieron presentar, pero si tienen chance, vean en el link que les pasaron anteriormente. Son unas pinturas muy bellas que hace este artista, Lola Duchamp. A partir de esas pinturas, para mí fue muy interesante ver cómo ella podía ir imaginando características de estos personajes de los que yo no conocía, y cómo a partir de eso también podemos como ejercitar nuestra imaginación, que creo que es algo muy necesario en la práctica antirracista también, ¿no? Porque muchas veces nos quejamos que siempre estamos viendo el pasado, pero porque el pasado para nosotros es una necesidad, pero no por eso no significa que no podamos construir otros futuros o imaginarnos otras posibilidades. Entonces, para mí, digamos que este trabajo, este proyecto, lo que me permite es eso, ¿no? Como que mirar el pasado de una forma crítica, pero no quedarme con eso, sino como ir contra ese archivo, básicamente, usar el archivo en su propia, contra sí mismo, ¿no? Y a partir de eso generar otras posibilidades, otras ideas, otros sueños, y espero también como poder seguir trabajando esto desde otros espacios. Ha sido muy, muy chévere escucharles, también leerlo, porque sí, o sea, nunca pensé escucharlo con sus acentos, ¿no? Que este libro y este trabajo ha llegado a estos espacios, me parece pues súper importante, y más bien lo dejo por ahí, y si tienen alguna pregunta pues me dicen. Eso, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por compartir sus reflexiones con nosotras, por llevarnos también como a adentrarnos en cómo nace esto, ¿no? Cómo pensaba ahora, escuchándolas, y también a través pues, del recorrido que se ha tenido en estos temas de la experiencia étnico-racial, de ser una mujer negra, el racismo, cómo pues esas experiencias individuales se vuelven colectivas, y hoy a través de este texto vamos a llegar a muchas personas, a muchos lugares que pueden estar viviendo esa historia que vivimos cada una de nosotras, que vivió Belén, que vivió Angie, y que salen de lo individual y se convierten en lo colectivo, así como ha sido esa lectura, una sensación distinta, así como ustedes le generó una emotividad escuchar sus propios relatos en voces de otras personas, pues asimismo ver esas historias de ustedes seguramente va a acercar a muchas personas a que puedan reflexionar sobre esas experiencias del racismo y generar acciones antirracistas, como es la propuesta que tiene el libro. En este momento, pues, abrimos los micrófonos para todas las personas que están acá, y que puedan compartir también cómo se sintieron, qué les ha parecido, qué pregunta tienen para hacerle a cada una de las autoras, aprovechando que las tenemos acá. Entonces pueden levantar sus manos para hacer algún tipo de comentario. Son las 5:40, nos quedan cerca de 20 minutos. Entonces les escucho, las escucho. Comentarios quedaron así como, wow, estamos como, wow, y en silencio total. Bueno, levanta por acá la profesora Mara la mano. Bienvenida, Mara. Es simplemente para seguir tendiendo el puente. O sea, una de las cosas que me dio mucho gusto cuando descubrí el trabajo fue sentir la proximidad con reflexiones que habíamos hecho también en Colombia. Eso lo comenté cuando tuve la oportunidad de participar en la presentación del libro a la cual me invitaron, y decía pues que haber escogido a Angela Davis como un pretexto me parecía muy importante,
recordaba un poco lo que también se había hecho en la Escuela de Estudios de Género, a propósito, que fue, digamos, el primer conversatorio donde el tema del racismo y el antirracismo estuvo en el centro de una escuela de estudios de género. Entonces les decía que me llamaba la atención que ustedes también había sido como esa invitación que habían hecho Angela Davis y esos círculos de lectura, porque también hicieron círculos de lectura, los que habían podido como generar la posibilidad de construir estos puentes. Además, cómo no verlo de esta puente en mi espalda, pero la apuesta de ustedes de volver digamos, a multiplicar esos formatos para acercarse pues, al tema del racismo. Entonces era muy interesante el contraste entre el texto pues, de Belén y el texto de Angie, desde dos lugares de enunciación diferentes. También las palabras de Sofía y las palabras de Rosy, porque me parece interesante también esta paleta de colores, lo digo a propósito, porque pensamos que el racismo está asociado a los tonos más oscuros y no entendemos que el racismo es como una lucha de todos. Entonces, cada una de ustedes se ha visto racializada y han tenido experiencias que las han conectado con la experiencia del racismo de maneras distintas, y eso me parece interesante porque también muestra la pluralidad de esas experiencias. O sea, efectivamente hay muchas cosas en común. Para mí, como les dije, descubrirlas fue como simplemente como prolongar, entender que además esta región del Pacífico pues ha sido dividida por fronteras impuestas por estados-naciones, pero que no tienen que ver ni con la historia propia de las comunidades que la habitan. Entonces entendemos de manera muy cercana esto de las geografías impuestas, y esta apuesta que también es hemisférica igual, es muy interesante porque hoy digamos, tanto el racismo como el antirracismo se conjugan de forma transnacional. O sea, entendemos que el racismo siempre se debe entender de forma localizada, tal como lo hemos hecho, pero que al mismo tiempo las solidaridades y las posibilidades de resistencia y de reexistencia pues son transnacionales. Pues era un comentario breve simplemente para lanzar la conversación y ya. Muchas gracias, Mara, por esas reflexiones tan importantes, por traer a la memoria esos hechos, como esa conexión que se tiene entre Ecuador y Colombia en este océano Pacífico, ¿no? Que nos sentimos muy cercanos y cercanas. Más allá, como lo decía Belén, pues esas raíces están tanto allá como acá. Esperamos sus manos. ¿Quién más tiene un comentario, una observación, una felicitación también para las autoras? Mientras se animan, entonces yo quiero hacer como mención a eso que ustedes decían sobre esas múltiples experiencias de racismo desde una perspectiva también como intercultural, haciendo énfasis en lo negro, en lo indígena, ese racismo conectado también a las geografías y el racismo bélico, ¿no? Cómo afecta principalmente a las poblaciones racializadas, negras, indígenas en nuestros países. Veía también lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Brasil, pues no es ajeno a que esté también en Colombia, ¿no? Ahora tanto la violencia que se está dando en nuestros territorios y esa violencia que se está dando hoy también en la contienda pública alrededor del racismo, ¿no? Y cómo como Sofía lo decía, pues trasciende fronteras. El racismo trasciende fronteras, es una cosa que se vuelve como intangible. Escucho un líder afrocolombiano siempre dice que el racismo es como Dios, está en todas partes, pero que supuestamente no se ve. Y eso, bueno, está ahí como, siempre me pone a pensar. Y aquí está. Bueno, también pueden hacer sus preguntas por acá, por el chat. Por acá Andrea nos dice que el trabajo le ha parecido admirable e inspirador. Están inspirando a mucha gente a escribir sus experiencias. Bueno, estamos como muy emocionadas y emocionados al punto de silenciarnos.
y no tenemos tantas observaciones al respecto. Entonces quiero hacer como varias menciones. Uno, decir que Natalia levantó la mano. Natalia Quiseno por acá levantó la mano. Bienvenida, Natalia. Hola, buenas tardes. Bueno, así como que no me quería atrever a abrir el micrófono, pero ya perdí el miedo. Muchísimas gracias, fue muy lindo como escucharlas, a las autoras y también nunca había estado en un círculo así virtual con tantas voces y como con el ejercicio pues el ejercicio también juicioso que hicieron ustedes de seleccionar partes del texto que ustedes sintieran que fueran relevantes. Me da mucho pesar que hoy no estuvo aquí Lauren, porque escuchándote, Belén, pensé un montón en el trabajo de Lauren Ortiz, que es una compañera de Barranquilla que está haciendo un trabajo con mujeres negras en distintas ciudades de Colombia, y una de sus angustias es como ponerse ella como un personaje más en su trabajo para pensar el racismo y como las diferentes formas del racismo también asociado a lo que decías, Dani, y que pues hemos leído también mucho, no solo sino los trabajos anteriores de Sofía, porque ahí es muy importante cómo pensar el racismo en relación como con el lugar. Y ella está preguntándose por el derecho a la ciudad y las experiencias de estas mujeres aquí en Colombia, desde esa coexistencia de muchas espacialidades, sus propios cuerpos, los lugares ancestrales de sus madres, los lugares de los que fueron desplazadas o de donde migraron, pero también las experiencias en la ciudad. Entonces siento que el trabajo de ustedes y este libro particularmente como que le pone una mirada interseccional, pero también espacial al racismo y pues es como un aporte maravilloso, y también desde las muchas posibles narrativas, escuchando pues como el texto de Belén y leído a varias voces, me conmovió mucho y pensé mucho en el trabajo de Lauren y en el trabajo de Cindy, que sí está por aquí hoy, que no sé si ya se fue. Aquí está Cindy Pérez, que ella también es de nuestra universidad, de la Universidad de Antioquia, y acaba de defender un trabajo hermoso sobre el pelo. No sé si Cindy quiera compartir, o si está por ahí, pero bueno, es como que escucharlas también me hizo ahí para preguntarnos por estos asuntos tan pertinentes. Y yo además quería decir pues como que valdría la pena de pronto, por todo lo que está sucediendo tan urgente y tan triste en todo el Pacífico colombiano, que de pronto nos pensáramos si de esta semana que reflexiona sobre estos temas podemos hacer una pequeña reflexión de 2 párrafos, una cosa así que podamos publicar y circular como acompañando a nuestros compañeros y compañeras de Kibdo. Solo dejarlo así como una idea que podamos ir circulando. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Nos dice por acá Daniela, agradezco a Belén el hacer el aula una censura y incorporar estas experiencias e interseccionalidades para transformar la escuela. Como profe, también en ese transitar en el aula quedo muy feliz, con muchas ganas de revisar a fondo todo el libro. Bueno, me parece muy bien. Dani, no sé si estoy solo yo, pero no te escucho muy bien. Hola. Perfecto. Ahí me escuchan mejor. Sí. Listo. Entonces, no sé, creo que puedo volver a leer para que todas me escuchen el comentario que hizo Daniela sobre el trabajo de Belén. Agradezco a Belén el hacer del aula una trinchera y el incorporar esas experiencias e interseccionalidades para transformar la escuela. Como profe, también en ese transitar en el aula, quedo muy feliz, con muchas ganas de revisar a fondo todo el libro. Bueno, desde la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional,
la Universidad Tecnológica del Chocó y la Universidad de Antioquia, que organizan esta semana de antirracismo, sentipensar, representaciones y resistencia feminista. Estamos muy felices de poder haber desarrollado esta lectura polifónica, como dijo la profesora Tania por acá en un escrito, a través de este círculo de lectura sobre el libro Racismo en Ecuador, Reflexiones y Experiencias Interseccionales. Tener la presencia aquí de las autoras, de las compiladoras, pues realmente enriquece porque nos lleva como a ese trasfondo, ¿no? Como a ese antecedente que no está ahí en esas páginas. Entonces, quienes hemos estado acá somos privilegiadas porque cuando vamos a revisar una de esas letras ya sabemos como que, ay, nos recordamos de ese compartir y cómo surgió esa lectura, ¿no? No es lo mismo leer en seco que leer con este antecedente. Ya saben, aquí les vamos a volver a poner en la caja el link donde pueden descargar el libro para que lo lean, para que lo compartan, porque esto ha sido una provocación para escribir, para narrar nuestras experiencias también y saber que no son individuales, sino que son colectivas transnacionales, ¿no? Trascienden. En esta semana quiero... por acá hay otra mención que escriben, lo voy a leer, Juliana. Quisiera agradecerle a todas, tampoco había estado en un ejercicio como este y fue conmovedor, especialmente el escrito de Belén me movió muchísimo. Qué fuerte y necesario es esto de pararnos duro y es evidente que podemos hacerlo más real cuando nos paramos duro juntas. Bueno, generó muchas motivaciones. Queremos hacer un agradecimiento especial a Cristian y a Miguel, quienes han sido los intérpretes, quienes han permitido que esta lectura colectiva pues llegue también a otras personas, a otras experiencias también de la diversidad de lo que somos. Así que muchísimas gracias, Cristian y Miguel, por el buen trabajo que han hecho. Queremos invitarles, como es una semana, esta semana recién va a la mitad, todavía nos faltan algunos espacios del día 7 y el día 8. Y esos son, mañana 7, en horas de la mañana, les invitamos a que se conecten con el documental Renaciente, Escenarios de Arte, Verdad y Reparación, que se va a hacer en la Universidad Tecnológica del Chocó y también va a tener su conexión mixta, virtual. Entonces, vamos a estar presencial, pero también vamos a estar virtual en horas de la mañana. En horas de la tarde, a las 4 de la tarde, va a ser un conversatorio virtual. Vamos a encontrar poéticas e investigaciones teatrales como reconstrucción de vidas afro-latinoamericanas y mapuche en Argentina. Esos dos espacios los tenemos para mañana y el viernes 8, cerramos con dos excelentes conversatorios. El primero, Mujeres Negras Resisten, proceso formativo teórico-político para mujeres negras. Lo va a presentar Ángela Mena y Luanda Soto y Vera Rodríguez. Eso va a ser a las 11 de la mañana y es virtual. Y en horas de la tarde ya cerramos esta semana con ¿qué lugar tiene el racismo en el conflicto armado? Presentado por Rudy Amanda Hurtado y Jensi Lorena Echavarría. A las 4 de la tarde va a ser el cierre virtual, también mañana. Pueden encontrar mayor información en la página de la Escuela de Estudios de Género. Un abrazo grande a todas las personas que nos acompañaron en estas 2 horas de esta lectura colectiva. Muchísimas gracias a Sofía, a Angie, a Ros, a Belén. Gracias también a la Escuela de Estudios de Género, a la profesora Tania, a la profesora Mara, a sus estudiantes, a las personas que están de la Universidad de Antioquia y bueno, a nuestras compañeras de la UTC que tuvieron que retirarse. Un abrazo grande. Gracias. Gracias, Dani, por tu maravillosa mediación. Sí. Qué lindo. Muchas gracias por acompañarnos. Estuvo muy bello de principio a fin. Gracias, gracias de verdad por el cariño y el cuidado con que siempre reconoces la escuela como tu casa. Es tu casa. Bueno, muchas gracias.